Pasar de Gabriel Merino a otro profesional de la Universidad Nacional de La Plata. Este es economista, con quien hemos hablado muchas veces, siempre es un gusto hablar con él. Y Leopoldo Tornaroli, economista, para hablar de los datos de la pobreza que se conocieron hace pocos días atrás respecto al segundo semestre del 2024, pero ya hay proyecciones de cómo estamos más o menos en el cierre del primer trimestre de este año. Leopoldo, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por estar allí, por atendernos. Bueno, Bueno, contanos un poco, era esperable, ¿no? Una baja significativa del dato de pobreza en el segundo semestre de 2024, dada la evolución de algunas variables, entre ellas, y significativamente, me parece, en primer lugar, la caída de la inflación, ¿no? sí, era esperable, dado, bueno, había subido mucho la pobreza a principios de 2024 y en general en los procesos estos donde hay un salto muy fuerte de la inflación que luego baja durante muchos meses consecutivos, también tiende a caer fuerte la pobreza porque el método que se usa para medirlo en Argentina, que es a través de los ingresos y del poder adquisitivo de los ingresos, está muy influenciado, ¿no?, por la evolución de la inflación. Había pasado históricamente en otros momentos unas subas y bajas así muy de golpe, bueno, a finales de los 80 del siglo pasado, a comienzos de este siglo también, cuando la inflación subió mucho y bajó, con lo cual lo esperábamos, y sí, el mecanismo por el que explica esto es que primero pierde mucho poder adquisitivo el salario, y luego cuando la inflación baja y el salario va un poco reacomodándose y ganándole de a poco, mes a mes, a la inflación. Esto empezó a pasar en abril del año pasado más o menos, se recupera un poco, se recupera el poder adquisitivo y va cayendo la tasa de pobreza. Yo no esperaba una caída de cualquier modo tan fuerte, creo que un poco tiene que ver con cuestiones metodológicas también, pero sí esperaba una caída, que es lo que se dio, ¿no? ¿Qué proyección puede haber, Leopoldo? Bueno, se ha vuelto un tanto inestable, ¿no? La situación económica y financiera, motivada también por lo que está ocurriendo a nivel internacional, pero ¿se puede continuar en este camino de decrecimiento del índice? Sí, pero seguramente no en la misma velocidad que pasó en los últimos 6 meses de 2024, ¿no? El primer trimestre ya cerró, los datos todavía no están disponibles, pero al menos la información sobre crecimiento, la inflación se mantuvo más o menos estable, indicaría que puede que haya caído quizás un par de puntos adicionales en el primer trimestre. Ahora va a depender muchísimo de la situación, de la estabilidad de la situación macro, que como bien decís está muy incierto con lo que ha ocurrido en estos días, ¿no? Bien, y esto vos decías, bueno, la velocidad va a ser otra. Empieza cada vez a ser más complicado bajar el nivel de pobreza. Aquellos 52, 53 se Sí. bajaban con una reducción de la tasa de inflación. A partir de ahora, ¿qué otras cosas hay que agregarle a la receta para romper ese piso? Bueno, sobre todo tiene que volver a crecer la economía, para que haya alguna dinámica positiva y virtuosa en el mercado laboral. Hasta ahora los resultados que tuvimos no tienen nada que ver con la evolución del mercado laboral, ¿no? No hubo un crecimiento en el empleo, ni en cantidad ni en calidad, sobre todo en esta última dimensión. No estamos con un problema tan importante de cantidad de empleo, el desempleo no ha saltado ni siquiera a principios de 2024, pero la calidad del empleo se ha vuelto cada vez más precaria, no solo a partir de 2024, sino que diría en los últimos, bueno, 10, 15 años que Argentina tiene problemas de crecimiento, no se ha generado empleo registrado, empleo con acceso a beneficios sociales y demás, de la seguridad social, y eso obviamente dificulta mucho reducir la pobreza, porque en definitiva para la mayoría de los hogares, sobre todo los hogares pobres, la mayoría de los ingresos siguen viniendo del mercado laboral, en el caso de los pobres del mercado laboral informal, pero sigue siendo el mercado laboral el que explica principalmente la evolución de la pobreza en el mediano y largo plazo, ¿no? La inflación puede ser una explicación en estos periodos así muy cortos, donde hay fogonazos muy fuertes en el fenómeno inflacionario, pero en el mediano y largo plazo la salud del mercado laboral es un poco lo que explica la evolución de la pobreza, ¿no? Leopoldo, como economista, ¿cómo estás viendo el modelo en general, más allá de el impacto en los índices y la lectura de lo que está ocurriendo a nivel social? Hay quienes señalan que, bueno, lo que funcionó muy bien en el primer año de gobierno de Milei está mostrando ciertos síntomas de agotamiento, y por otro lado está esto que mencionabas, ¿no? Las turbulencias internacionales que sin duda van a tener algún tipo de impacto en el país.
Sí, bueno, lo que veíamos casi todos los economistas, creo, es que iba a haber una primera etapa de gobierno que iba a necesitar estabilizar la situación económica. Eh, yo creo que sin un plan de estabilización, o al menos con un plan concreto que el gobierno haya anunciado en su momento, logró una relativa estabilización, pero no, yo creo que no definitiva, ¿no? Es un partido que no está ganado, más aún con esto que mencionabas a lo último, ¿no? La situación actual del mercado financiero internacional. Seguimos siendo un país con un problema en el mercado cambiario, está toda la discusión de si es sostenible esta situación, más ahora con esto, si vamos a necesitar devaluar o no, y en gran medida los precios y la inflación dependen de eso, ¿no? En Argentina miramos mucho todavía el mercado cambiario, cómo va el dólar y demás para ajustar precios y ese tipo de cosas, con lo cual es preocupante la situación actual porque a pesar de todo el esfuerzo fiscal y de la corrección fiscal que ha hecho el gobierno, seguimos teniendo una debilidad en ese frente, ¿no? Que no hemos solucionado. Aún logrando esa estabilización, es como de nuevo la primera etapa de un plan, ¿no? De desarrollo, si querés decirlo de esa forma. Después Argentina necesita generar dólares, crecer, generar empleo, y el gobierno en ese lado no ha dado muchas precisiones todavía para dónde va, más allá de la confianza en las fuerzas del mercado y en el desarrollo de ciertos sectores estratégicos como, bueno, vaca muerta, la minería y algún otro sector, ¿no? Qué sé yo lo miro con escepticismo todavía, quizás un poco influido por el pesimismo de todos estos años de malos resultados económicos de Argentina, ¿no? A colmo, bueno, mencionabas el plano exportador necesario para la Argentina. Bueno, esta crisis lo que ha hecho es tirar para abajo precios de petróleo, precios de las commodities, en particular de la soja, digamos. Ese panorama también se enrareció y mucho, ¿no? Sí, sí, claramente. Estamos de nuevo en una situación delicada, ¿no? Como ha pasado la economía en los últimos años. El gobierno a su favor puede decir que quizás la situación fiscal ayude a que no sea tan difícil, porque bueno, si bien estamos necesitando, o el gobierno cree necesitar ahora de la ayuda del FMI, la falta de acceso a los mercados financieros no es, o es un poco menos grave en este momento, cuando no lo necesitas, al menos desde el punto de vista de cubrir el déficit, ¿no? Pero bueno, de cualquier modo, una situación delicada que estamos todos pendientes en estos días de cómo va a evolucionar. El gobierno no ha dado todavía señales de reacción alguna a lo que pase. Quizás buena parte de los gobiernos del mundo está esperando un poco que se desarrolle un poco más toda esta historia, y ahí veremos qué hacen, ¿no? Leopoldo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto. Ustedes por la llamada. Que tengan buenas tardes. Muy amable. Hasta la próxima. Bueno, ahí Leopoldo estaba. Tornaroli, sí. El economista Leopoldo Tornaroli analizando, un especialista en el análisis de las variables socioeconómicas. Y de allí que sea uno de los más seguidos cuando se quiere analizar el tema pobreza, por ejemplo, en Argentina. Bueno, Tornaroli es una de las referencias nacionales desde la Universidad de La Plata. Sí, con respecto a la situación económica, ¿no? Y a la estabilización necesaria de algunas variables, sobre todo para contener y reducir el índice de precios, el partido no está ganado, dijo, ¿no? No, para nada. Le queda mucho recorrido al gobierno hacia adelante, y estas turbulencias internacionales lo que hacen es establecer interrogantes, ¿no? Que ya los tenía el gobierno en cuanto a su política de estabilización, y esto le agrega condimentos especiales que lo complican todavía más.